un rato que grabe. Bien, en nuestra clase de geografía ahora vamos a hablar sobre el movimiento de rotación terrestre. Mayormente siempre recordamos dos, ¿no? Rotación y traslación. Hay otros movimientos, pero que no se toman en cuenta porque justamente tanto de rotación como traslación sí son determinantes en nuestras vidas y que obviamente vienen también en los exámenes de admisión. Hoy vamos a hablar solamente del movimiento de rotación, ¿ya? De la Tierra. Muy bien, vamos entonces a empezar. Muy bien. Un ratito, ya está. Muy bien. Profesor, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Bueno, conocer pues las características básicas del movimiento de rotación y comprender las principales consecuencias del movimiento de rotación y su influencia en la vida humana. Esto es fundamental, la última parte, ¿no? Porque tanto de rotación como traslación hay una gran influencia en nuestras actividades. Por ejemplo, cuando hablamos de las consecuencias del movimiento de rotación es, por ejemplo, el tema de la asociación de días y noches. Y claramente eso tiene una relación en nuestras actividades. Por ejemplo, mayormente, cuando es de noche, ¿qué hacemos? Descansar. Y cuando es de día, realizar varias actividades. Hablamos pues de ir a trabajar, estudiar, practicar algún tipo de actividad deportiva, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una incidencia. Y en el caso de traslación, bueno, provoca pues el surgimiento de las estaciones. Y cuando hay invierno, realizamos ciertas actividades. Y cuando estamos en verano, como ahora, por ejemplo, también recurrimos pues a alguna acción que en cierta manera tiene relación con el calor. Por ejemplo, comemos mayormente o tomamos refrescos más helados, eh, nos vestimos con ropas más ligeras. Entonces, sí hay una incidencia, ¿no? Por eso es la importancia, pues, de estos dos movimientos, tanto de rotación como traslación. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a hablar sobre lo que es el movimiento de rotación. ¿Qué es lo que haremos como primera pregunta? Bueno, como les mencioné, ¿sabemos cuántos movimientos tiene la Tierra? Bueno, siempre se nos dijeron que habían dos, ¿no? Pero ya les mencioné que tenemos otros más. Pero bueno, solamente nos vamos a enfocar en los dos movimientos. Y acá algunas preguntas, pues, ¿no? ¿Por qué si la Tierra rota no nos damos cuenta? Muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? Esa es otra situación que nos gustaría de repente por ahí comentar. ¿Y cuál es la velocidad de rotación? ¿Podría variar? Sí, la velocidad de rotación va a variar porque recuerden que la Tierra es geoidal. Mayormente, pues, sabemos que la rotación es de 24 horas, pero de acuerdo al espacio, la dimensión de nuestro planeta, esas 24 horas va a depender mucho de la velocidad. Es decir, de hecho, las que son en la zona ecuatorial, se sabe que rota pues unas 28 kilómetros por minuto, pero las que están más arriba, que son un poquito anchas, o perdón, menos anchas, tiene que ser mucho más veloz para poder alcanzar esas 24 horas. O en todo caso, perdón, más lenta. Ya voy a demostrarles acá unas imágenes para que podamos mejorar o dar mayor precisión de lo que estamos hablando. Muy bien, vamos a empezar entonces con la definición y sus características. Profesor, ¿qué es un movimiento de rotación terrestre? Ya, a ver, se denomina rotación al movimiento constante de giro que la Tierra realiza sobre sí misma, chicos, y que da lugar pues a la existencia de un eje cuyos extremos se llaman polos y sirven de base para la orientación. ¿Qué características tiene? Para empezar, su dirección es de oeste a este. Acuérdate, va de oeste a este. ¿Y qué sentido tiene? Bueno, un sentido antihorario, pero eso solamente en la parte norte, chicos. ¿Ya? Si lo vemos desde el norte, tiene un sentido antihorario, o sea, distinto a las manijas de un reloj, por eso se llaman antihorario. En cambio, si lo vemos desde el hemisferio sur, pues obviamente es de sentido horario. Pero mayormente en los exámenes siempre nos dicen que es de sentido antihorario, ¿no? Eso anótalo, no te debes olvidar. Profesor, ¿y la Tierra en realidad gira 24 horas exacto? No. En realidad, si queremos ser más precisos, su duración es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, ¿no? Eso es lo que se conoce como día sideral, ¿no? El día convencional es de 24 horas. ¿Y la velocidad, profesor, de rotación de la Tierra? Bueno, si nos concentramos solamente en el Ecuador, voy a mencionar acá un ratito, a ver si me pueden ver con el puntero láser, un puntero láser ya.
Esta zona es la llamada línea ecuatorial, chicos, la que está en la que divide la mitad de la Tierra, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Ya? Como esta es la parte más ancha, este giro eh, viaja o rota 28 kilómetros por minuto y gira todo en 24 horas. Obviamente, la parte que está más al norte o en los polos, tanto polo sur como polo norte, también gira 24 horas, pero en este caso es más lenta, ¿no? Por ser, digamos, menos ancha. No hay ningún problema ahí, ¿no? Por eso que yo quiero especificar que la rotación es de 24 kilómetros por minuto en el ecuador. Recuerden, la velocidad va a disminuir de acuerdo a la latitud. ¿Y cuál es la latitud, profesor? La latitud, pues, obviamente puede ser en esa zona, ¿no? La latitud, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es más, la rotación en los polos extremos, tanto norte como sur, llegan a 0 kilómetros por minuto en los polos, polo norte y polo sur. ¿De acuerdo? Por eso vuelvo a reiterar, esa velocidad de 28 kilómetros por minuto se da pues en el ecuador, y a medida que vaya avanzando, perdón, vaya subiendo, vaya bajando, entonces la velocidad va a disminuir. ¿De acuerdo? Pero siempre tiene que obviamente rotar en 24 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, pero acá veo que la Tierra está un poco inclinada. Sí, chicos, la Tierra está inclinada. Tiene una inclinación de 23 grados, 27 minutos y 30 segundos con respecto al plano de su órbita. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí estamos viendo pues algunas características interesantes. Vamos a ver acá. Aquí justamente lo que te mencioné, ¿no? Por ejemplo, si te das cuenta, 28 kilómetros por minuto si es por la línea ecuatorial, pero si es más al norte o más al sur, miren, 21 kilómetros nada más en esa zona, rota la Tierra 24 horas, y acá también. Y obviamente en los polos, la rotación es de 0 kilómetros. Profe, ¿qué es un día sideral? Toma como referencia una estrella sobre el mismo meridiano, ¿no? Recuerda que si tú agarras un telescopio y te pones a enfocarte en una estrella, de repente, de aquí a 5, 6, 7 horas te das cuenta que cuando vuelves a ver tu telescopio ya no ves a la estrella, sino está en otro lado. Es porque, ¿qué pasó ahí? La Tierra ha ido girando. Y para volver a esa misma estrella, en esa misma dirección, tienes que esperar pues 24 horas, ¿no? A eso se llama pues día sideral, ¿no? El día civil tiene las 24 horas y se inicia siempre a la medianoche. Por eso que, por ejemplo, cuando tú celebras tu año nuevo o tu Navidad, siempre es a la medianoche después del 24, ¿no? Porque para nosotros a la medianoche empieza el nuevo día. El día solar, en cambio, tiene 24 horas, pero se inicia al mediodía en sí, ¿no? En este caso hablamos del crepúsculo cuando amanece y termina en el otro crepúsculo que se atardece, ¿no? O sea, empieza a haber un atardecer. Recuerda cuando los que de repente se levantan a las 6 de la mañana, vean pues el cielo, ¿no? Tiene un determinado color, y cuando ven el atardecer a las 6 de la tarde también ven un determinado color medio rojizo, me parece, ¿no? Claro, se llama el crepúsculo. Muy bien, entonces esos son, digamos, los días que se toman en cuenta, ¿no? El día sideral, el día civil, el día solar. Bien. Profesor, ¿cuáles son las consecuencias que tiene obviamente el movimiento de rotación de la Tierra? Este es fundamental porque una de las cosas que viene más, chicos, es justamente las consecuencias, ¿no? Una de ellas, pues, es la sucesión de los días y las noches, ¿correcto? Claro. Entonces, debes recordar que cuando hablamos de sucesión de días y de noches, ¿a qué nos estamos refiriendo básicamente? Bueno, debido pues a la rotación de la Tierra, recibimos la luz y calor solar separados por periodos, ¿no? De oscuridad, ¿no? En este caso de noche, y de iluminación de día. Entonces, recuerden que desde el principio esta sucesión pues va a marcar un ritmo de nuestras actividades económicas, o perdón, nuestras actividades humanas, ¿no? La sucesión de días y de noches sigue siendo pues una de las grandes trascendencias para la humanidad. ¿De acuerdo? Otra consecuencia del movimiento de rotación es la determinación de los puntos cardinales.
Recuérdalo eso bien, ¿no? Los puntos cardinales. A ver, el movimiento, pues, aparentemente del Sol define, pues, los cuatro puntos cardinales. Por ejemplo, el este nos señala la salida del Sol y el oeste, en el cual, pues, esta estrella o este astro se oculta. Por el norte y sur están determinados, pues, por los extremos ubicados en cada uno de los polos, ¿no? Recuerden, ¿cuáles son los puntos cardinales? Por el norte, perdón, el norte, el sur, el este, el oeste. Muy bien. Y bueno, debido pues a este movimiento aparente del Sol, en el transcurso del día podemos ubicarnos, ya que podemos identificar el este o el oeste de acuerdo obviamente dónde se ubica el Sol, ¿no? Si el Sol obviamente está ocultándose, estamos hablando que es el lado oeste. Si el Sol obviamente está apareciendo recién, estamos indicando pues en el lado este, ¿de acuerdo? Este, ¿no? Y cuando estamos refiriendo pues norte y sur, estamos hablando pues en este caso del polo norte y del polo sur, ¿no? O sea, nos toma como referencia. Entonces eso es muy importante tomar en cuenta eso. Muy bien. Luego tenemos pues la forma de la Tierra. Este es interesante porque, repito, la forma de la Tierra no es perfecta, no es una esfera perfecta, chicos. Nuestra Tierra es achatada en los polos y ensanchada en la zona ecuatorial, ¿no? Entonces, el achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial es una característica de la rotación. La rotación hace que nuestra Tierra tenga esa forma, ¿no? Entonces, el movimiento de rotación genera las fuerzas repulsivas máximas en el ecuador, la cual pues genera su ensanchamiento en la zona ecuatorial y el achatamiento en la zona polar. Y eso pues favorece en cierta manera la plasticidad que presenta pues los materiales de la Tierra en su conjunto, ¿no? Hay una variación en la velocidad de rotación, también pues tendría efectos de la forma de la Tierra, de hecho, ¿no? Eso por si acaso si te preguntan. El movimiento aparente de los astros, bueno, ese es también algo que llega a aparecer por una de las consecuencias, ¿no? El aparente movimiento del Sol y de las estrellas hacia el oeste, ¿no? ¿No? Debido pues a la rotación, nuestro Sol y los demás astros parecen pues que giran alrededor de la Tierra, pero no es así. Ocasionalmente pues este es un efecto aparente del movimiento de un sentido contrario, ¿no? Como lo que sucede cuando observamos pues las casas de una avenida, cuando vamos en un vehículo en marcha, ¿sí, no? Eh, Pensamos que las casas son las que se mueven, pero no, las casas no se mueven, las que se mueven somos nosotros, no es una percepción, en realidad, ¿no? Ahora, la pregunta es, chicos, si la rotación terrestre es de oeste a este, entonces el movimiento aparente del Sol siempre será, pues, de este a oeste, ¿sí o no? Claro, por lo tanto, pues siempre veremos salir al Sol por el este y ocultarse por el oeste. Pero ¿quién rota en realidad? ¿El Sol o la Tierra? La Tierra, ¿no? La Tierra. Entonces, eso también es algo que no debes, eh, por así decirlo, olvidarte, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos lo que es el efecto Coriolis. ¿Alguna vez, chicos, han escuchado hablar sobre el efecto Coriolis? ¿Han escuchado hablar sobre el efecto Coriolis? ¿Mm? Ahora vamos a hablar justamente del efecto Coriolis, ¿no? El efecto Coriolis, pues, tiene que ver obviamente con el cambio eh, que tiene que ver con la declinación hacia las derechas respecto a la dirección de salida. A ver, vamos a enfocarnos bien. Cuando hablamos del efecto Coriolis, nos estamos refiriendo, ¿correcto?, a la velocidad de rotación entre las partes de la Tierra que genera pues una cierta desviación en su trayectoria de los cuerpos. A eso pues se menciona pues el efecto Coriolis. Por ejemplo, si yo quiero tirar una piedra, estoy en un edificio, por ejemplo, y quiero tirar una piedra hacia un punto, de repente pues no sé, a un objeto, yo hago el cálculo, pero al tirar veo que la piedra va bajando, bajando, pero también obviamente va a tener una cierta desviación. No llega exactamente en forma plana, ¿sí o no? Llega a tener cierto desvío. Eso, por ejemplo, es el efecto Coriolis. Lo mismo pasaría de repente cuando queremos apuntar con un rifle a un objeto, igual, ¿no? Siempre va a haber pues esa desviación, ¿no?, de los cuerpos. Entonces, un ejemplo claro son de las corrientes marinas.
Supuestamente las corrientes marinas y las corrientes de viento deberían obviamente unirse, pero antes de que se junten se desvían. Y ese es por el efecto Coriolis. La hora internacional también es una de las características que también se dan cuando con respecto pues a la rotación de la Tierra. Hay un tema que seguramente vamos a desarrollar la próxima semana, que es la hora internacional o también usos horarios, en la cual vamos a ver pues ¿no? Todo lo que tenga que ver pues con los temas de diferencias de horarios entre los diferentes lugares, países o regiones, en fin. Pero el, al establecer pues un sistema horario en una comunidad, por ejemplo, como la nuestra, consiste pues en tomar como referencia un meridiano. Y esto se dio a partir del siglo XIX, en la cual pues se toma como fecha referencial el horario de Inglaterra. Entonces, esto es importante recordarlo, ¿no? Y bueno, ahora actualmente tenemos relojes que claramente pues, ya está configurado para saber pues, qué horario está. Si en el Perú, por ejemplo, son las 12, qué hora está en tal país, eso no hay problema, ¿no? Pero hay algunos problemas que se desarrollan en función a ello, ¿no? Y eso ya lo veremos cuando, si es que vamos a tocar el tema de horario internacional o usos horarios, ¿no? Que de hecho seguramente lo vamos a tomar, lo vamos a realizar, en fin. Lo cierto pues que este mecanismo de la hora internacional no genera pues mayor dificultad mientras que la población se traslada por la superficie terrestre dependiendo pues las diligencias o que realicen. Lo que pasa es que antes cada país manejaba su propio horario y eso no le convenía pues a las potencias como Inglaterra, ¿no? Que tenía importantes relaciones comerciales con otros países. Por eso que ellos establecen un horario principal que parta desde ahí en referencia pues a los demás países. ¿Ya? Bueno, eso es con respecto pues a la hora internacional. Luego está pues la activación del campo magnético, ¿no? En la cual pues la Tierra presenta pues una estructura interna formada por diferentes capas que no son totalmente estables, ¿eh? Por así decirlo. Muchas de estas masas internas pues también se mueven, pero a diferentes velocidades, obviamente. Y una porción fluida, como es el caso del núcleo líquido, circula pues, ¿no? Sobre un núcleo sólido. Hablamos de un núcleo metálico, produciendo pues fricciones, ¿no? Y por ello pues provoca la electricidad. Y esto genera pues un importante campo electromagnético, ¿no? Que protege la Tierra del viento solar, por ejemplo. Y es importante el campo magnético, ¿no? Permite la estabilidad de la Tierra. Y luego está pues la división de los cuerpos libres, o de la división de los cuerpos en caída libre, ¿no? Que es en este caso similar a lo que hemos mencionado con el referente pues al efecto Coriolis, ¿no? Recuerda que a causa pues de la forma de la Tierra, que es geoidal, recuerda, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, la velocidad de rotación pues, de un punto sobre la superficie depende de la latitud. En el caso del Ecuador, la velocidad creo que me parece de 1670 kilómetros por hora, y en caso de los polos es de 0 kilómetros. Ahora, esta diferente velocidad de rotación entre las partes de la Tierra genera pues una desviación en la trayectoria de los cuerpos, y en la cual pues ya había mencionado que a eso también se le conoce como el efecto Coriolis. Ahora, sobre el hemisferio norte, ya hablando del efecto Coriolis, actúa siempre pues con una declinación, me parece, hacia la derecha, ¿no? Respecto a la dirección de salida. Y en el hemisferio sur actúa con una declinación hacia la izquierda, ¿no? Esta desviación de los cuerpos, te mencioné, eh, se hace pues más notable en los fluidos y las masas del aire, ¿no? En fin, bien. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Mira, quiero compartir con ustedes esta parte. Por ejemplo, lo que les mencioné sobre la sucesión de los días y las noches. Por ejemplo, aquí, el sol incide en esta parte y acá obviamente está de día y mayormente de día, ¿qué estamos haciendo, chicos? Estamos estudiando, trabajando, etcétera, etcétera. Y la otra parte de la Tierra que está de noche. ¿Y qué están haciendo en esta parte de noche la mayoría? Durmiendo. Por ahí, profe, no, yo me voy a unas fiestas nocturnas, ¿no? Me parece bien. Pero son actividades realmente distintas, ¿no?
Tú sabes que no es lo mismo trabajar de noche y de día que tampoco ir de fiesta ir de fiesta de día y de noche, ¿no? Imagínate una fiesta de hacerlo de día, ¿no? Imagínate nada. O hacer una actividad, un trabajo a altas horas de la noche, no es lo mismo, ¿no? Entonces, la asociación de día y noche marca el ritmo de nuestras vidas, de nuestras actividades. Y como la Tierra rota en sentido antihorario, acuérdate de este, entonces esto que está de noche luego pasa a ser de día y lo que está de día pasa a ser de noche y hace la misma rutina. Por eso que tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos acá. Por ejemplo, dice, ¿no? De ahí pues se deduce que los primeros lugares en amanecer son los del este y los últimos lugares en amanecer son los del oeste. Los primeros lugares en anochecer serán los del este y los últimos lugares en anochecer serán los del este, claro. Por ejemplo, acá, recuerda, los que están más hacia el este verán el amanecer antes que nosotros. Por ejemplo, acá, Madrid, París, Londres, verán primero el amanecer y el anochecer antes que nosotros, por ejemplo, que estamos aquí. Lima, ahí está. Si, por ejemplo, en estos momentos son las 4:40, por ejemplo. Se sabe que España, por ejemplo, tiene un horario de 8 horas adelantadas, son 8 horas más o menos aproximadamente. 8, 5, no, 5 o 7 horas, no me acuerdo muy bien. Entonces, si, ya, supongo que son 8 horas. En Italia creo que sí son 8 horas. Entonces, en España hacen 6 horas, 5 horas ya. Entonces, si son 5 horas de diferencia, entonces estamos hablando pues que si acá son 4:40, allá son pues ¿a qué hora? 9:40, ¿sí? De la noche. Y si acá son las 10 de la noche, ellos ya están al día siguiente. Pero recuérdale eso siempre, ¿no? Siempre los países que están más hacia el este son los que van a ver primero el amanecer y el anochecer. ¿Quiénes verán primero o festejarán el año nuevo? Los países que están más hacia el este. ¿De acuerdo? ¿No? No te debes olvidar. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el lado este y este es el lado oeste. A ver, Lima. Aquí está Lima. Y aquí está, por ejemplo, Australia, chicos. Ahí está. Australia, Lima. En Australia me parece que son algo de 10, 12 horas, me parece. No recuerdo exactamente. No, no mucho extremo. Creo que son 9 horas ya. Si acá son las 4:40 de la tarde, ¿a qué hora creen que será en Australia, chicos? Sabiendo pues que allá estamos hablando de 9 horas de diferencia. Ya serían la 1 de la mañana, pero del día lunes o del día martes. ¿Qué dicen ustedes? 1 de la mañana. ¿Pero del día martes o lunes? ¿Qué dicen ustedes? Martes, martes. Claro, ¿no? Ellos tenían obviamente el día siguiente. Igual que Japón. Ahorita en Japón ya está viendo el amanecer, me parece. No creo que son horas de diferencia. ¿Se acuerdan cuando se dio? Por eso que, por ejemplo, en el último mundial creo que se dio en Qatar, me parece. Ahí tuvieron que modificar bastante el horario porque la mayoría pues lo tenía que ver en otro momento, ¿no? Entonces, imagínate pues ver los partidos en las madrugadas, ¿no? Entonces, como que no es muy rentable, entonces tuvieron que modificar un poco los horarios, ¿no? Claro. Ahí el tema tiene que ver pues el tema también del marketing, del dinero y todo eso, pero en fin. Entonces recuerda, ¿no? Este es el lado este y este es el lado oeste. Ya, acuérdate, no te olvides. Estos son los que van a ver primero el amanecer y el anochecer, y nosotros seremos los últimos. Por ejemplo, ¿quién se encuentra más hacia el este? ¿Brasil o Perú? Brasil, ¿sí o no? Por lo tanto, ellos van a ser primeros en ver el amanecer y el anochecer que nosotros. Ahí está. Ahí está. Pregunta, chicos. Los usos horarios son así, más o menos, para que te des una idea. Lo vamos a tocar tal vez la próxima semana. Por ejemplo, los usos horarios me parece que están divididos en 24 franjas, así. O sea, así. Ya está. Así, hasta llegar a 24. Por ejemplo,
A ver, acá un ratito voy a poner un poco. Este de aquí y acá, este acá. A ver. Vamos a mejorar acá. Vamos a ver un ejemplo, chicos, a ver, por si acaso es. Hasta. Ya está. A ver, miren, una de las, algo que es importante hablar de los usos horarios es que aquellos países que están, o aquellas regiones que están en el mismo uso horario tienen la misma hora. Por ejemplo, Perú, Ecuador, Colombia y una parte de Estados Unidos que es Nueva York, al estar en el mismo uso horario o estar en esta misma franja, tienen la misma hora. Si quieres, fíjate, ¿no? ¿Qué hora es en Lima? Son las 4:40. Quiroz en Ecuador, o Quito, 4:40. Bogotá, 4:40. Nueva York, 4:40. Aquí hay otro uso horario, ya este es una hora más adelantada, entonces ya no serán pues 4:40 acá, sino que serán acá, ¿qué hora? Las 6, 8, porque cada franja es una hora de diferencia. Una hora más hacia atrás o una hora más hacia adelante. Por ejemplo, si aquí en Lima son las 4:40, acá ¿qué hora serían? Serían las 5 o 6:40. Y si estamos acá, serían pues las 3. Por ejemplo, en México ahorita no son las 4:41, son las 3:41. ¿Por qué? Porque México está más a dónde? Más hacia el oeste. ¿Ya? Eso seguramente lo veremos ya, repito, cuando nos toca hablar sobre usos horarios, ¿ya? Pero solamente que estoy acá un pequeño adelanto, porque obviamente tiene que ver mucho con el tema de la rotación de la Tierra también, ¿no? Pero bueno, en fin, es un tema también muy aparte que vamos a desarrollar. Aquí, por ejemplo, ¿quién aparece primero, muchachos? Miren, hablando del Perú primero. A ver, empezamos con Sudamérica, a ver, ustedes me van a decir, ¿ya? Por ejemplo, dice, acá está el Brasil. Ya está, acá está el Brasil. A ver, voy a tener mi puntero láser. Acá está el Brasil. Y este es Sudamérica, acá está Brasil, acá está Perú. ¿Quiénes de los dos países verá primero el amanecer, chicos? ¿Brasil o Perú? Brasil o Perú. Brasil. ¿Sí o no? ¿Quién amanece último? ¿Paraguay o Bolivia? Acá está Paraguay, acá está Bolivia. Bolivia. Acá ahora con Perú, chicos. Loreto, Lima. Acá está Lima, acá está Loreto. ¿Quién ve el amanecer primero? Loreto, porque Loreto está más hacia el este y Lima está más hacia el oeste. Pero en realidad, de estos dos, en todo el territorio peruano, en el Perú, el primero, chicos, es Madre de Dios. Madre de Dios es el primero que va a ver el amanecer. No. Ahora, entre Puno y Apurímac. Acá está Apurímac, acá está Puno. ¿Quién de los dos ve primero el amanecer? ¿Apurímac o Puno? Ahora se lo dejo a ustedes. ¿Quién ve primero el amanecer? ¿Puno o Apurímac? Miren, acá está Puno y acá está Apurímac. ¿Quién de ellos ve primero el amanecer? ¿Quién está más cerca? ¿Quién más está al este? Obviamente, Puno. Puno está más hacia el este. Una de las preguntas que nos viene en el examen de admisión es, de todas las regiones, ¿qué departamento, región ve el amanecer? Ya sabes que es Madre de Dios. ¿Ya? Dentro del territorio peruano, obviamente, ¿no? Bien. Ahora aquí veo, pues, la determinación de los puntos cardinales, ¿no? Como te mencioné, uno de los efectos o una de las consecuencias de la rotación es que determinan los puntos cardinales. Hacia el este aparece el Sol y hacia el este se oculta, y toma como referencia pues el polo norte y el polo sur, ¿no? Para definir estos puntos cardinales. Entonces ya sabes, ¿no? Cuando tú ves el amanecer, tú sabes que estás en el este. Y cuando, y cuando observas el atardecer, estás viendo el oeste. Entonces los puntos este y oeste están determinados por la dirección del movimiento de rotación. Y acá también está la forma de la Tierra, ¿no? El ensanchamiento de nuestro planeta y el achatamiento de la Tierra, tanto en el norte como en el sur, es por la rotación. Por eso se dice que la Tierra es esferoide o geoide, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora aquí, concerniente pues al movimiento aparente de los astros, ¿no? Claro. Aparentemente pues el Sol gira, pero no, es la Tierra que se da.
Cada día, pues, ahora aparentemente el sol va a salir del este y que poco a poco se va moviendo, hasta entrar en una trayectoria donde hay un intenso calor para luego ir bajando, ¿no? Y a las 6 ya se está ocultando, ¿no? Aparece desde la mañana, se oculta desde la mañana, ¿no? Claro, ahí vemos pues que este sol va apareciendo progresivamente hasta ocultarse. De mismo modo, pues la luna y las estrellas repiten el mismo proceso, ¿no? Supuestamente estamos, aparentemente estos planetas, estos astros se mueven, pero no, no es así. Es la Tierra que hace, ¿no? Da esa aparente movimiento, ¿no? Por eso dice aparente, pero no es así. Por ejemplo, el movimiento aparente del Sol también influye en la posición de las sombras. Claro, mira, observa. Viene acá con incidencia el Sol, tú acá ya no te puedes ocultar, tienes que ir acá en esa sombra, ¿no? A ocultarte. Luego el Sol viene al mediodía y ya no hay dónde ocultarse prácticamente, ¿no? Debajo del Sol tal vez. Y más bien cuando ya empieza ya, es en la tarde, es en la mañana, ¿no? Por ejemplo, igual. Las sombras pueden ir variando de acuerdo al cambio, pero repito, no es porque el Sol se mueve, sino lo que se mueve es la Tierra. ¿De acuerdo? La Tierra. Y aquí está pues el efecto Coriolis, por si de repente hay, algunos no se ubican, es la fuerza producida por el movimiento de la rotación, que tiende a desviarse su trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre, provocando pues las desviaciones de los vientos y corrientes marinas. Ahora, lo curioso es que en el hemisferio norte va de sentido horario, ¿no? Claro, porque normalmente pues eso es lo que provoca, ¿no? Tanto las corrientes como los vientos se desvían en sentido horario. Y en el hemisferio sur, por lo contrario, se desvían, pero en sentido antihorario, ¿no? Aquí podemos ver mejor eso, ¿no? Cómo las corrientes marinas y los vientos se desplazan y obviamente toman otra dirección, y también va a defender mucho con respecto si es por el hemisferio norte o si es por el hemisferio sur. Ahí está. Muy bien. Ahí ustedes pueden ver esto mejor con respecto tanto a las corrientes marinas como a los vientos. Ahí está, ¿no? Muy bien, correcto. En fin, chicos. Bien. Vamos entonces ahora a desarrollar las preguntas que están en su boletín, ¿sí? Si es que por ahí no hay alguna pregunta. Vamos a ver.